Muchas gracias, colegas, muchas gracias, invitados. Vamos a pasar al siguiente bloque, solamente que una invitada, Viridiana, está en el tráfico, así que les pido a los del siguiente bloque, Equidad de Oportunidades, el bloque social, que sean los que abran, así que cambiamos el equipo y les pediría a los de Desarrollo, Equidad de Oportunidades, a los compañeros del gabinete que sean los que pasen, por favor. Y les pediría que esperen. Comenta, David, también el tema que… Sí, una disculpa por el chat, se repartieron equivocadamente las tarjetas, no todos deberían de tener las de sus nombres y no chatear en nombre de alguien más. Entonces tuvimos que bajar un poco eso y les pido rápidamente que regresen las tarjetas que no corresponden a ustedes, que tienen el nombre de alguien más, y ahorita les pasaremos las tarjetas con sus nombres para que tienen nombre propio y no de algún compañero, ¿no? Siempre es mejor. Adelante. Es esta tarjeta, por favor, regrésenla. Bien. En el siguiente bloque tenemos Equidad de Oportunidades con Rodolfo de la Torre del PNUD y Alejandro Gómez Levi de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Yo le pediría a Rodolfo de la Torre que sea quien abra este bloque. Por favor, Rodolfo. Micrófono, por favor. El gobierno de Jalisco inició una nueva administración con una pobreza mayor a la registrada en 2010. De acuerdo al índice de pobreza laboral del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tras una ligera mejoría, la pobreza se ha incrementado respecto a mediados de 2012, aunque en 2014 se redujo ligeramente sin alcanzar los niveles anteriores a la crisis de 2008. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha identificado a nivel nacional que la mayor reducción de la pobreza por peso gastado ocurre con el gasto en salud. Ante este panorama quisiera preguntarle, ¿qué dimensiones de la pobreza ha identificado su gobierno que, de ser atendidas, se anticiparía tendrían el mayor impacto en su reducción? Y en segundo lugar, ¿qué acciones está realizando el gobierno de acuerdo a estas prioridades? Concluyo comentando que en el informe que usted ha presentado no queda claro las prioridades y su alineamiento en términos de acciones. Gracias. Caro. Carolina Toro, Directora General de Política Social. Micrófono, por favor. Si nos ayudan con 2 micrófonos allá para hacer más ágil el… Sí, con su permiso, señor gobernador. Bueno, manifestarles que al inicio de esta administración efectivamente teníamos información disponible del comportamiento de la pobreza de 2008 a 2010 y de 2010 a 2012, que es en la actualidad también la más reciente, hasta tanto no se publiquen los próximos resultados de pobreza en julio de este año. En el análisis de esos 2 periodos analizados por el Coneval, encontramos que son 3 factores los que han contribuido a incrementar la pobreza en el estado de Jalisco. Principalmente en el año 2008 a 2010, la carencia por acceso a la alimentación se incrementó de manera significativa y a 2012 tenemos 1,5 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada. En segundo lugar, en la medición 2010 a 2012, la carencia por acceso a servicios básicos y calidad y espacios de la vivienda también se incrementó significativamente, a diferencia de lo que pasa en otros estados. Entonces, en relación al comportamiento de esos 2 indicadores, se marcaron prioridades y se diseñaron programas sociales para atenderlos. Otro factor determinante en el aumento de la pobreza, como ya todos sabemos, es el aumento de las personas cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar mínimo y a la línea de bienestar, es decir, que su ingreso no le alcanza para adquirir una canasta alimentaria o una canasta básica no alimentaria. En relación a esos 3 aspectos, ¿qué hicimos? Se invirtieron 86 millones de pesos para acciones de vivienda, pisos firmes, cuartos adicionales, muros y techos de material resistente, que benefició a 66,000 jaliscienses.
Se invirtieron 200 millones de pesos también en acciones de servicios básicos, agua potable, drenaje y electrificación. Con esas acciones se llegó a cerca de 100,000 personas y se desplegó una estrategia alimentaria en coordinación con el sistema DIF estatal que el día de hoy atiende 530,000 personas, es decir, una tercera parte de todas las personas que tienen la carencia. Esta estrategia alimentaria consiste en la entrega de canastas alimentarias a bajo costo a través de sociedad civil organizada que hace la distribución, la ampliación y la creación de comedores comunitarios que hoy operan alrededor de 322 en el estado, 199 son nuevos comedores abiertos en esta administración que distribuyen más de 3 millones de raciones alimentarias al año. Y finalmente, pues un fortalecimiento de la estrategia de comedores escolares que entregan desayunos calientes y desayunos fríos a los niños. Eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Pero hacia adelante, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias es básicamente, y puntualizando, el señor gobernador nos los ha marcado, ¿qué tenemos que hacer para ser más estratégicos, no solamente en lo que impacte más el número, sino en lo que sea más viable realizar y a más bajo costo en el corto plazo? En ese sentido, vamos a apostar definitivamente a servicios básicos, es decir, agua potable, con un planteamiento de 7,000 acciones en el próximo año y medio, con acciones de pisos firmes. Tenemos una meta de 24,000 pisos firmes en los próximos 2 años y ampliar la estrategia alimentaria llegando a 102,000 personas más, lo que implicaría una inversión alrededor de 435 millones de pesos. ¿Es cuánto, Gracias, señor Caro. gobernador? Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Rodolfo. Así es. Adelante, Rodolfo. Simplemente comentar respecto a esta pregunta que a pesar de que son claras las acciones que se están realizando, no es claro que tengan el impacto que ustedes esperan en la medida en que no haya una identificación clara de cuánto cuesta reducir las carencias de cierto tipo. Me parece muy importante que ustedes puedan realizar más adelante este tipo de costo-efectividad para que la orientación de sus políticas tenga el mayor impacto posible. Me gustaría, claro, que comentes el ejercicio inclusive que ya tenemos, es decir, tenemos variables, indicadores, focalizando además de las AGEPs por la inversión que se va a hacer y el costo que nos generaría un impacto mejor en la reducción de la pobreza. Coméntalo brevemente. Sí, efectivamente el señor gobernador hace aproximadamente un mes aprobó una estrategia que se planteó realizando una réplica, y hay que decirlo, del modelo poblano que comentábamos también el día de ayer con Gonzalo Hernández Licona. Lo tratamos de mejorar un poco. Ahora sí que en el diseño lo replicamos, pero en la ejecución seguramente va a ser mucho mejor. Y ese análisis hace un planteamiento de 3 criterios para seleccionar qué hacer en materia de combate a la pobreza. En primer lugar, ¿qué es lo más factible realizar? ¿Qué es lo más sencillo? No es igual de fácil conseguir una familia donde le puedas construir un cuarto adicional que encontrar una familia donde le puedas poner el piso firme y sustituirlo por el piso de tierra. Esa variable de factibilidad es un criterio importante que tomamos en cuenta. El segundo criterio que tomamos en cuenta es el costo unitario por acción. En definitiva, la escasez de los recursos nos hace tomar ese criterio de economía como un criterio fundamental para determinar las metas en los próximos años. Y el tercer lugar es la cantidad de personas a las que puede impactar cada una de las acciones que se pretenden realizar. En ese sentido, y haciendo el análisis de los 3 criterios y con las 3 variables, llegamos a determinar que para reducir 3 puntos en la siguiente medición de la pobreza tendríamos que realizar una inversión de alrededor de 2,000 millones de pesos. Esa es la meta ideal. Pero la meta más inmediata y más a corto plazo es la que comentábamos, con una inversión de 435 millones de pesos que representaría la disminución de un punto y medio porcentual en la siguiente medición de pobreza, que es finalmente un ejercicio técnico, pero depende también del esfuerzo que hagan las dependencias en terreno, identificar las familias que realmente tienen la carencia y lleguen a las AGEPs
donde están los déficits, no solamente el diseño, no solamente la planeación, sino que en campo y la ejecución de la política pública identifique las personas realmente a las que debe llegar la acción en materia de combate a la pobreza. Muchas gracias, Carolina. Ahora tiene la palabra Alejandro Gómez Levi, de Mexicanos Primero. Señor gobernador, agradezco su invitación a la glosa. Ejercicio como este ponen ejemplo nacional en participación social. Estoy seguro que solo la educación de calidad cambiará de fondo el rumbo de nuestro Estado. Sin embargo, hoy somos un Estado sin un proyecto con visión de largo alcance en educación. Por respeto al tiempo, reconozco en su gobierno la apertura mostrada a compartir información, escuchar propuestas y convertir algunas de ellas en acciones concretas a favor de nuestro sistema educativo. Mexicanos Primero calificó con excelencia la armonización de la ley estatal de educación con leyes secundarias. Solo 3 estados lograron esta distinción. Además, usted recientemente propuso y adicionó garantizar transporte y útiles escolares. Enhorabuena para Jalisco, felicidades. Por otro lado, los retos en materia educativa, herencia de muchos años, son enormes. Expongo 4. Alta deserción. La mejora es insuficiente. En 2014, en educación básica, abandonaron nuestras aulas 64.300 niños y jóvenes y 45% de los adolescentes de más de 15 años están fuera de las escuelas. Baja cobertura. Un ejemplo, bachillerato. 150,000 jóvenes no alcanzaron un espacio. Gasto ineficaz, inequitativo y capturado. 94% es pago a nómina, dejando muy poco para infraestructura, programas especiales, capacitación y otros. La proporción en países OCDE es 78-22. Mexicanos Primero presentó a su gobierno un estudio donde detectó 3.400 personas en pago irregular, entre comisionados jubilados cobrando en activo y personal incompatible. También se encontró una enorme inequidad en la nómina magisterial, donde el 20% de los docentes que más gana 3 veces más que el 80% de menor ingreso. Reconocemos su decisión a corregir y sanear irregularidades, en conjunto, sociedad y gobierno. En infraestructura educativa, el 54% de nuestras escuelas no cumple con los mínimos para ser escuela. Para dicho rubro, el Estado destinó 779 millones, cifra mayor a la presupuestada, pero aún insuficiente. Señor secretario de Educación, ¿cuál es el rezago estimado en pesos de infraestructura, hablando de rehabilitación y construcción de nuevas escuelas? ¿En cuánto se estima ascenderá el déficit de nómina este año ocasionado por la centralización de la nómina federal? Francisco Ayón, secretario de Educación. Sí, muy buenas tardes, Alejandro, muy buenos días a todos. Creo que has tocado varios puntos importantes en el tema educativo. Comenzaré contestando por la parte última, que tiene que ver con el impacto del FONE, que es el Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa. En ese sentido, comentarles a todos ustedes, el gasto educativo está separado en 2 vertientes. La primera vertiente es la parte federal, que es este FONE, y la segunda vertiente es la parte estatal. La parte federal está garantizada al 100% con el Fondo de Aportación de la Nómina Educativa, donde tenemos un problema, y es un problema heredado por la anterior administración. Es un problema de un déficit de 1.500 millones de pesos que desde que tomamos el gobierno estatal, junto con el anterior secretario de Planeación, Administración y Finanzas, lo hemos señalado muy puntualmente. Tenemos un problema estructural en el tema de la nómina estatal y hemos estado trabajando con el secretario de Planeación y Finanzas a instrucción del gobernador para poder crear un plan multianual para poder solucionar este tema del déficit de la nómina educativa. Eso en cuanto a esta situación. En cuanto al tema de la situación de infraestructura, yo lo separaría en 2 grandes rubros. La situación de la infraestructura en la educación se separa en 3 grandes programas, que es FAM, con 430 millones aproximadamente por año, que tiene que ver con rehabilitación y construcción de escuelas de educación básica, tiene que ver con programas de la excelencia, que tiene que ver a las escuelas que el propio CEMAVE calificó como las más pobres del país, como las que tienen mayor carencia de infraestructura, que son 211 millones de pesos, y tiene que ver con el programa de Escuela Digna. Conjunto suman 870 millones de pesos, que es lo que generamos de inversión en infraestructura. ¿Cuál es la necesidad real para poder solucionar el tema de la educación y de la rehabilitación del total de escuelas?
El total de escuelas en Jalisco son aproximadamente 12,700 y el monto de rehabilitación integral de las mismas estaría rondando los 35,000 millones de pesos. Esta es una cantidad importante con la cual no contamos y lo que estamos haciendo es eficientando nuestro gasto. Creo que tocaste un punto para nosotros y para el gobernador del estado fundamental que tiene que ver con la situación inherente a la entrada de los jóvenes a la educación media superior. En este sentido, hemos estado trabajando, por aquí está el rector de la Universidad de Guadalajara, al que le agradezco el poder trabajar por primera vez en Jalisco en conjunto, el gobierno del estado y la propia universidad. Ya generamos un convenio de examen único. ¿Qué es lo que tenemos cada año? Cada año el estado de Jalisco tiene 14,600 rechazados. Es decir, 14,600 jóvenes a los cuales el Estado no les otorga la facilidad de poder generar un espacio en la educación media superior. Este es un rezago histórico de más de 30 años. Con la firma del convenio con la Universidad de Guadalajara para poder hacer el examen único con el mismo criterio de examen, con las mismas fechas, estaremos solucionando el tema en 2,600 espacios, cerraríamos como en 12,000 espacios de déficit. Y lo que tendremos en este sentido son dos programas fundamentales. Uno es la generación en los próximos 3 años de aproximadamente 32 escuelas de media superior en conjunto y en una planeación estratégica junto con Universidad de Guadalajara, con los propios organismos estatales y con los organismos federales. Pondré un ejemplo en este sentido, lo platicaba hace rato con algunos de ustedes por poner el ejemplo de Ciudad Guzmán o Zapotlán, el Grande. En este municipio tenemos una gran situación de agricultura, en un cultivo específico, y lo que tendremos que crear son bachilleratos técnico-agropecuarios, pero estamos en el camino de la solución del mismo y el compromiso de este gobierno es que al final de este gobierno todos los que aspiren a un espacio en media superior tengan espacio en la educación pública. Clares, ¿cuántas de esas comisiones y todo lo que se tenía cuando llegamos a encontrar la nómina con excesos hemos resuelto? Aquí hay un tema específico en el tema de lo que menciona Mexicanos Primero. Hay un convenio de gobiernos anteriores donde se otorga la jubilación a las maestras en servicio a los 28 años. Yo ya lo he platicado con Alejandro y esa es parte importante de lo que tendremos que revisar hacia el futuro, porque todas esas maestras que están jubiladas a los 28 años, se les sigue cubriendo su pago por parte de la propia Secretaría y lo que estaremos buscando ya con el propio Secretaría de Finanzas y con el propio IPEJAL es trasladar recursos para que no se pague de la nómina educativa y se pague a través del propio IPEJAL esta situación de estas jubilaciones de 28 años que fue firmada por un gobierno anterior. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Muy puntual, por favor, puntual. Alejandro. Señor gobernador, señor secretario, estamos seguros que si Jalisco le damos una visión de largo alcance alineada a la reforma educativa, la Federación y nuestro presidente tendrán motivo suficiente para apoyar nuestro Estado. Nosotros estamos dispuestos a trabajar junto con su gobierno en este proyecto e ir por los recursos a la Federación. Nos parece injusto que estados como Aguascalientes, con el 100% de nómina federalizada, no tendrá déficit este año. Estamos convencidos que nuestra exigencia como sociedad debe de estar a la altura de nuestra propuesta. Y proponemos para esto 3 metas, para lograrlas en 12 años. Trayectorias completas. Lograr que de 100 niños que entran a primaria, por lo menos 85 terminen bachillerato en tiempo y forma. Hoy solo 31 jóvenes logran este objetivo. Trayectorias exitosas, mejorar que los resultados de la prueba PISA, llegando por lo menos a la media de la OCDE, subiendo los puntajes de matemáticas, ciencia y lectura a 500 puntos. Hoy estamos en promedio en 435. Tercero, sanear las finanzas educativas, estudio y proyección de la nómina deseable considerando los ahorros que va a traer la reforma educativa en el tiempo para multiplicar la inversión en infraestructura y otros soportes. Como ciudadanos y organización, cuente con todo nuestro apoyo y compromiso para apoyar este gran… Muchas gracias, Alejandro.